Listo, chicos. Entonces, bueno, les repito para confirmar con qué temática quedan. ¿Listo? Entonces, eh, Víctor Eduardo Hoyos queda con IoT 102. Robinson Dubán también IoT 102. Sería aprender a codificar. Jason Libardo quedaría con conceptos y componentes básicos de electrónica. Víctor Manuel quedaría con objetos inteligentes conectados. Eibar Orlando con aplicaciones para dispositivos móviles. Víctor Manuel Pérez con objetos conectados. Robert Steven con computación física con Arduino. Eh, perdón, Andrés Felipe Mosquera con computación con Arduino. Robert Steven con objetos inteligentes conectados. Andrés Felipe, aplicaciones para dispositivos móviles. Duban Steven, aplicaciones dispositivos móviles. Edier Francisco, conceptos básicos y componentes básicos. Luis David, con aprendiendo a codificar. Mónica Sofía, con componentes y conceptos y componentes básicos. Y mi Alexander, con objetos inteligentes conectados. Brian Steven, pues ya lo terminó, introducción a IoT. Dana Vanessa, con aplicaciones para dispositivos móviles. John Hammer, con lo mismo. Hubert Fernando, también aplicaciones móviles. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, como les decía, esa actividad más que todo es como para tercer corte, pero pues algunos pues ya lo han adelantado y pues igual no hay problema si lo quieren adelantar de una vez. Y pues bueno, de acuerdo al área, ahí hay un proyecto final, ¿no? De cada uno de los cursos. Entonces, con esa mecánica, ese sería el curso que presentarían al final del tercer corte. ¿Listo? Entonces, la nota del segundo corte. La nota del segundo corte entonces viene a ser un informe que van a entregar ustedes, bueno, cada grupo, explicando pues los contenidos que se hayan visto. Entonces, eso pues digamos ya les voy a habilitar un link en Drive para que ustedes pues vayan subiendo el material que de allí vayan recolectando, así que documentos, prácticas, pues en lo posible de pronto videos, si es que hay videotutoriales, sí, para que pues bueno, los demás compañeros que de pronto pues querían hacer otro curso y pues bueno, por lo que solo es un curso de estos por grupo, entonces para que también puedan retroalimentarse con la información de los otros cursos que ustedes mismos van a ir subiendo. Entonces, para que si alguien quiere ampliar más información, pues no se quede como quien dice con las ganas y pueda recurrir a la documentación que se va a encontrar en la carpeta del Drive. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, es subir la información del curso que hemos hecho, ¿cierto? Sí, ajá, de la información del curso que le toque bueno, que quedó con la asignación de ahorita. Ah, listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces teniendo en cuenta que, como les decía, que de cada curso va a haber un proyecto final, ¿sí? Entonces, para que vayan pensando de acuerdo al área que escogieron, un proyecto sobre el que van a responder las preguntas, los lineamientos que vimos en la clase pasada. Esas preguntas, como les decía, les repito, eh, lo van a responder de acuerdo a su estado actual del conocimiento. O sea, si hay cosas que de pronto desconocen, de acuerdo a las preguntas, pues bueno, las van pasando, ¿sí? Y al final, sí, ya van a responder el formulario completo con todo el conocimiento que ya tengan en ese momento. ¿Qué más les digo? Bueno,
Entonces esas preguntas quedarían para dentro de 8 días, ¿listo? Para que se acuerden y dentro de 8 días pues explican, exponen su proyecto y bueno, sustentan las respuestas a las preguntas, ¿listo? Profe, ¿esas preguntas son con base en el proyecto que tenemos ahora? Basado en el proyecto que van a construir. Sí, o sea, como igual ya saben qué curso escogieron, entonces de pronto a partir de ahí ya dicen qué es lo que van a hacer. Recuerden que de todas formas, un proyecto de IoT pues tiene que tener los elementos básicos, ¿no? O sea, objetos que produzcan una acción o transmitan información, ¿cierto? Y, y bueno, pues digamos la parte de más que todo la conectividad entre dispositivos, ¿no? O dispositivos con la nube para que transmitan información. Entonces, el proyecto que ustedes piensen puede ser de lo que sea, sí, pero que esté como orientado a esas líneas. De hecho, hoy vamos a hablar un poco bueno, del aspecto económico, entonces de pronto más o menos a ver para que vayan pensando en el tema, ¿listo? Profe, entonces, ¿es un tema aparte del curso lo que tenemos que hacer? No, o sea, es un tema, es un proyecto, o sea, ese es el proyecto de la materia, por eso les digo, entonces la asignatura es IoT, entonces un proyecto sobre esa temática. Pero entonces, pues para no hacer doble trabajo, igual en cada uno de los cursos que ustedes escogieron tienen que hacer un proyecto final. Entonces el proyecto final es el mismo que me van a presentar aquí en la asignatura. Ah, listo, profe. Listo, Mónica, por aquí quedaste con el curso de, bueno, conceptos y componentes básicos de electrónica del curso que decíamos de Code IoT. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿y todo esto está dentro de 8 días o...? Ah, no, 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 no. O sea, las preguntas son para dentro de 8 días. El curso, pues ya lo tienen que ir desarrollando y pues como les digo, o sea, la exposición del proyecto sería la nota para el tercer corte y en el segundo, pues sería como un adelanto, digamos, de lo que ustedes tengan de ese proyecto. Sí, igual ya ahí, según lo que ustedes escojan, ya miran pues como qué alternativas de simuladores pueden utilizar o qué El curso va herramientas. hasta el 1 de noviembre. Hasta el 1 de noviembre. Sí, señor. Listo. Sí, pues nos da como perfecto el tiempo ahí. Igual esos cursos no son extensos. Bueno, dependiendo. Hay algunos que son como de 2 horas semanales, 1 hora semanal. Y pues igual ahí también están como para apoyarse entre dos. De pronto lo único que sí, pues bueno, vayan viendo según lo que nos comenta Steven, o sea, de que es hasta el 1 de noviembre, pues como para que no se dejen coger la noche, digamos, ahí pues con los cursos y no les vaya a tocar hacerlo como de afán. Sino que pues ustedes ya vean el cronograma, que desde cuándo hasta cuándo va el curso y pues ya vayan organizando su tiempo. ¿Listo? Igual como les digo, esos cursos pues no son demasiado demandantes y pues igual la ventaja es como llevarse la certificación, ¿no? Les decía, de un curso impulsado por Samsung. Bueno chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a arrancar con la temática de hoy. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor.
Listo, chicos. Bueno, entonces, como les comentaba previamente, IoT pues no es simplemente un aspecto o un concepto académico, ¿sí? De hecho, muchos países están impulsando bastante investigaciones y proyectos sobre esta temática. Sí, de hecho, a nivel nacional, uno de los impulsadores, digamos, como comerciales que existen, es Claro. Claro está buscando cómo ampliar su portafolio desde el IoT. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí vamos a ver como el aspecto económico o el impacto económico que tiene el IoT y de hecho también las perspectivas que se tienen del mismo hacia el futuro. Para ello, pues bueno, vamos a hablar de una introducción, del mercado, de un aspecto de lo que es la cadena de valor y pues lo que es, bueno, este concepto del Business Intelligence basado en IoT. Listo, entonces, tenemos que, desde el punto de vista primero, o sea, hablamos de lo que es el mercado del Internet de las cosas. A ver, hablamos de, pues básicamente de países en Europa que son los como los pioneros en este momento acerca de esta investigación y bueno, de la vinculación al desarrollo de los países, ¿sí? Entonces tenemos países como España, Francia, Alemania, Inglaterra, ¿sí? Que pues de hecho algunas empresas de IoT nacieron allá y pues bueno, que mantienen un rol muy importante. Tenemos pues la parte de la cadena de valor de IoT, ¿sí? Que esa pues ya la veremos más ampliamente adelante, pero bueno, podemos hablar como desde el punto de vista de inicialmente de los proveedores de infraestructura, de plataformas, desarrolladores, entre otros. La parte del Business Intelligence, que pues bueno, hablaremos también más adelante de sus fases principales, ¿no? La adquisición, almacenamiento, el análisis y la presentación. Pues miren, la idea de esta temática, de esta unidad es, pues bueno, tener una visión general en cifras de cómo se está moviendo el mercado de IoT en general. También como cuáles son los países que están liderando el desarrollo de este mercado, la evolución y cuál es su estado actual. También identificar claramente cuáles son los actores, ¿sí? Que componen la cadena de valor de IoT, ¿sí? Incluso pues ver como por ejemplo desde sus capacidades como en cuál les gustaría ubicarse o en cuál podrían ubicarse. También, pues bueno, entender cómo la cadena de IoT se modifica, ¿cierto? Incorporando actores desde la tecnología operacional y desde las tecnologías de información. Sí, eso más que todo en el ámbito industrial. También, digamos, desde el Business Intelligence, digamos, identificar cuál es la utilidad o el enfoque que se le puede dar a los datos que provienen de la implantación del IoT, ¿sí? Y bueno, más que todo en contexto de la industria también. Listo, entonces miren, aquí tenemos un diagrama, ¿sí? Donde vemos el tamaño y el impacto en el mercado del IoT, ¿sí? Entonces miren, se espera que en el año 2025, ¿sí? La cifra, digamos, el impacto sea de 150.000 millones y de 1.4 billones de euros. Sí, pero bueno, lo manejamos en esa moneda porque, pues como les digo, básicamente allá es donde más se han visto incluso políticas estatales que están impulsando el uso del IoT. Sí, entonces, miren, para hablando del IoT en la industria, se espera que en el próximo año, pues claro que obviamente estas cifras tocaría como reaproximarlas teniendo en cuenta pues la situación del COVID y demás, sí, pero pues es un mercado de cifras bastante elevadas, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos, digamos, la estadística que se planteó, digamos, desde el 2015 más o menos este crecimiento, y pues bueno, aquí también, digamos, bueno, vamos un poco adelante. Uy. Sí, entonces miren, incluso hay una expectativa acerca de la economía o del crecimiento económico a nivel global, ¿sí? De 14.2 trillones de euros. Pues miren, aquí vemos que hay distintos campos sobre el que se puede dar ese crecimiento o ese aporte, por así decirlo,
a la economía. Entonces tenemos desde el punto de vista de los fabricantes de sensores y de dispositivos, bueno, de los desarrolladores de infraestructura para IoT, de los que, digamos, desarrollan plataformas, ¿sí? Servicios y ecosistemas para la implementación de estos instrumentos dentro del IoT. Y pues bueno, como resultado directo e indirecto del impacto global en la economía. ¿Sí? Listo, entonces miren, como les decía, en Europa es donde está en mayor auge en la parte del IoT. Entonces vamos a empezar a hablar de, bueno, de cómo se está dando en algunos de estos países. Pues miren, en Francia se ha favorecido la concentración de personal o de talento enfocado en el IoT a cambio de beneficios fiscales, digamos, reducción de impuestos, ¿sí? Incluso, digamos, la parte de relaciones públicas, con apoyo a, digamos, conectando las empresas con agentes, digamos, que puedan apoyar a mejorar sus procesos. También la parte de la logística, ¿sí? Ejemplos de ellos están empresas como Sigfox, ¿sí? O Telecom Design. En Alemania, por ejemplo, se está apoyando el concepto de lo que es la industria 4.0, que pues tiene vinculado lo que es el IoT y pues otros elementos, como por ejemplo la fabricación aditiva, bueno, la parte de la robótica, ¿sí? Entre muchos otros aspectos. Y pues además en Alemania ese, digamos, el apoyo de esos proyectos viene con financiación tanto público como privada, de iniciativas, como les digo, enfocadas a la parte de la industria 4.0, ¿sí? Incluso también hay grupos de trabajo, ¿sí? Que están analizando pues la parte de la normatividad, la cuestión de la investigación, de seguridad de la información, digamos, dictando capacitaciones, formando a la gente sobre estas áreas, el IoT, la industria 4.0, y bueno, digamos, creando campos de trabajo para estos profesionales. Sí, entonces hay empresas como lo son SAP, está Siemens, está Bosch, ¿sí? Que de hecho, o sea, esto viene de una necesidad desde el punto de vista económico, ¿sí? Que según se menciona, que empresas que quieran sobrevivir a esta nueva era, sí, de hecho que, como les digo, o sea, ni siquiera ese aspecto depende directamente de la evolución del IoT o de la industria 4.0, sino que ya es como un paradigma desde el punto de vista económico, que muchas empresas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, si quieren sobrevivir, ¿sí? A los cambios que está brindando la tecnología, tienen que, digamos, o lo que se ha utilizado esa palabra como de moda en este momento, lo de reinventarse. Pero ¿de qué viene esa reinvención, digamos, hablando en empresas a gran escala? Bueno, de hecho, empresas en general, que cada una de ellas pues tiene que contar con un departamento de investigación y desarrollo. Sin embargo, lo que ha dado la ventaja, digamos, el IoT y el Industria 4.0, es que con estos incentivos, y bueno, pues en países como en Alemania, estas empresas pues ya no tienen que montar su propio centro de investigación y desarrollo, sino que pueden, por así decirlo, tercerizarlo o externalizarlo, digamos, montar su centro de investigación y desarrollo para mantenerse a flote, ¿sí? Pero con la ventaja, como vemos aquí, que está cofinanciado con el Estado, ¿sí? Y que además que a partir de allí, digamos, de esas alianzas, digamos, para desarrollar laboratorios de investigación y desarrollo, pueden nacer nuevos emprendimientos e iniciativas empresariales, ¿sí? Sobre los cuales, digamos, se pueden crear también nuevos modelos de negocio y pues que a la larga genera pues más trabajo y genera un crecimiento económico, ¿sí? Esa es la razón también por la que muchos de estos países le están apostando a esto. En Inglaterra existen iniciativas que apoyan el IoT como lo que es el Catapult Networks o HyperCat, ¿sí? Aquí tenemos la iniciativa, bueno, también IoT UK, ¿sí? Que realmente lo que piensa hacer a partir del IoT es impulsar, perdón, el liderazgo mundial del Reino Unido, ¿sí? Aumentando la adopción de tecnologías, servicios IoT de alta calidad en toda la industria y en todos los sistemas de administración pública. O sea, volverlo, digamos, o sea, Inglaterra es como un poco más ambicioso, por así decirlo, en el sentido de que a partir de esta tecnología planea posicionarse como una potencia, ¿sí? Tipo lo que sería Estados Unidos o China en este momento, ¿sí?
Entonces, como les digo, o sea, más que, digamos, simplemente el crecimiento económico, sino impulsar como tal y volverse un referente con respecto al uso de estas tecnologías. También con respecto a la sensibilización sobre los empresarios, ¿sí? Está enfocándose, como les digo, como mostrando la importancia del IoT en la industria, en el desarrollo del sector público, en la parte de la seguridad, el volumen y manejo de los datos y la interoperabilidad, incluso las inversiones que se pueden dar alrededor de esto, o sea, como también una evolución, un cambio en lo que sería la bolsa de lo que se conoce actualmente. Y pues obviamente como una reestructuración sobre el diseño que tendría que hacerse no solo a nivel, digamos, de los modelos de negocio, sino también a nivel estructural, ¿sí? Pronto, pues si quieren averiguar más información, aquí está el link, ¿sí? De esta iniciativa. Muy bien. Entonces aquí aparece, pues bueno, el mercado de IoT en España. Esa tecnología, digamos, ya lleva alrededor de 10 años, ¿sí? O sea, cultivándose, incentivándose en España. Sí, como les digo, pues, o sea, haciendo un lado de pronto lo que pasó con el COVID, se tendría que reajustar esta cifra, pero más o menos se estimaba que para el próximo año iba a haber un mercado de 19.000 millones de euros, sí, alrededor de este campo, de estas tecnologías. Entonces, bueno, las primeras iniciativas que aparecieron en España fueron financiadas a través de proyectos de investigación, ¿sí? Que pues de hecho muchas de ellas derivaron en el desarrollo de nuevas empresas, ¿sí? En torno a lo que como hablábamos en la gráfica del mercado global. Pues miren, en este caso, pues digamos, hubo emprendimientos alrededor de lo que son las redes de sensores y la comunicación end-to-end o machine to machine, ¿sí? Bueno, empresas como las que surgieron a partir de allí está Libelium, Solertia, sí, que incluso a partir de las cuales se unieron grandes empresas como lo que son Indra, Telefónica, Vodafone, entre muchos otros. Y pues también otro movimiento, digamos, otra iniciativa que impulsó, digamos, este concepto económico fue, digamos, la implementación digamos, la idea de lo que son las ciudades inteligentes y las plataformas para darle desarrollo a ellas. Entonces, como les decía, o sea, de hecho, o sea, aquí puede haber mucha diversificación, ¿sí? En cuanto a la acción o al saber hacer que se puede desarrollar sobre el IoT, ¿sí? O sea, no se limita, por ejemplo, a lo que es la programación, por así decirlo, sino también está sobre el diseño, tanto software como hardware, ¿cierto? La parte de consultoría tecnológica, ¿sí? O sea, como de recomendaciones de cuáles dispositivos o qué sistemas son aptos como para cierto contexto, cierta solución, cierto escenario, ¿cierto? Y pues también, como les digo, ya de la parte industrial, pues lo que es el concepto de industria 4.0, ¿sí? Alrededor de, como les decía, la robótica, la fabricación inteligente, lo que es las impresiones en 3D también, o sea, como les digo, el campo es bastante amplio, o sea, hay mucha cabida para distintas disciplinas. Miren, aquí, pues bueno, tenemos ya de entrada lo que es la cadena de valor del IoT. Entonces vemos que está como en una forma piramidal, ¿sí? Sobre la que vamos a ver como la importancia de cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que son los proveedores de infraestructura. Entonces, bueno, ellos incluyen a todas las partes que están interesadas en lo que corresponde a la infraestructura para tecnologías como Big Data. Bueno, de pronto que se me había olvidado mencionar las de antes, de tecnologías que están alrededor de IoT y de Industria 4.0. Entonces, miren, generalmente cuando hablamos de un proveedor de infraestructura, se puede estar refiriendo a operadores de telecomunicaciones que, bueno, que desde el acceso a Internet, pues ya hacen parte de este ecosistema. O puede ser también fabricantes de servidores, pues donde se van a alojar o se van a instalar aplicaciones de Big Data, de Machine Learning, sí, todas estas aplicaciones que van a apoyar el análisis de datos. Y pues también están los constructores de centros de datos, ¿sí? Que también entran dentro de esta categoría. Tenemos también los proveedores de plataformas IoT. Miren, como hemos visto, digamos, son las plataformas de IoT los que facilitan el desarrollo de aplicaciones y que, bueno, que pues dependiendo del marco, pues van a desarrollar ciertas tareas específicas, ¿sí?
y de acuerdo a las necesidades. Entonces, aspectos como la computación paralela, administraciones de bases de datos grandes o muy grandes, ¿sí? Entran en este campo. Bueno, dentro de proveedores de plataformas, pues van de la mano con los anteriores, lo que son los proveedores de infraestructura. Entonces, ejemplo de ello sería Figuare o Telefónica, o como les digo, en el caso nacional podría llegar a ser Claro, ¿sí? Siendo uno de los pioneros. Bueno, en la parte de desarrolladores de software, entonces, generalmente pues ya trabajan sobre una plataforma de IoT, donde pues ya empiezan como a caracterizar y sacar aplicaciones para lo que es la parte de análisis de datos, visualización de datos, ¿sí? Y pues también lo que es el desarrollo de software, no solo como les digo, como desde el punto de vista técnico, sino también, digamos, software de inteligencia artificial, ¿sí? Pero a nivel empresarial, o sea, como que a partir de datos estadísticos y de proyecciones, facilita a los clientes tomar decisiones estratégicas sobre sus negocios, ¿sí? Entonces, como ven, no simplemente es el hecho de, como decir, brindar tecnología o automatizar procesos, sino también está desde el punto de vista económico, el alcance del IoT. En la parte de integradores, entonces básicamente son los que recogen, ¿sí? Todo lo que está aquí abajo, los niveles anteriores. Sí, o sea, digamos, relacionan todos esos elementos de la infraestructura y demás y ofrecen como, digamos, oportunidades a las empresas o paquetes, por así decirlo, donde se pueda crear una aplicación que satisfaga las necesidades de determinada empresa. Y luego, pues se integren a un servidor contratado por el cliente. ¿Sí? Digamos, servidores como Amazon, que también están abordando fuertemente la parte del IoT. Entonces, miren, estas aplicaciones suelen funcionar con varios elementos de la parte de las tecnologías de la información que ya tiene de por sí una empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que la aplicación de IoT se conecte con las bases de datos que tiene la empresa para conectar con los clientes y pues luego la relación o los datos que se suministren a partir de esa base de datos de clientes pues se agreguen a una aplicación de Big Data, ¿sí? Para posteriormente hacer análisis y demás. Los proveedores de datos. Entonces, bueno, ya vemos que pues de aquí, o sea, está la aplicación, están los datos y todo eso, pero bueno, entonces estas empresas son las que, bueno, digamos, desde otro escenario, cuando la fuente, el dataset, digamos, de información que se tiene no es muy grande, sí, pues, digamos, puede generarse, utilizarse para generar proyecciones en base a datos externos, sí, que proporcionan este tipo de empresas. Y de hecho, empresas que, por ejemplo, pueden ofrecer servicios a ustedes y de pronto, a partir de los datos que recolecten, pues también hacer un modelo de negocio con ellos. De hecho, digamos, de esas fuentes de información, pues hay datos gratuitos, hay datos de pago, ¿sí? Y pues bueno, esos datos pueden incluir información de redes sociales, de administraciones públicas, de empresas públicas o privadas, ¿sí? Y pues bueno, que de algunas que proporcionan acceso a sus propios datos, ¿sí? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, a ver, hubo un proyecto en la universidad, en la fundación, que se iba a encargar de hacer un análisis de Big Data acerca de la calidad del aire en Popayán. Sin embargo, pues bueno, se tenía el algoritmo y demás, pero para hacer esas pruebas, como tal, pues se necesitaban datos. Sí, realmente cuando hablamos de Big Data, pues no son pues no, ni teras, son bastantes datos. Y de hecho, en una perspectiva de proyecto, pues se habla de, como decir, de hacer un recogimiento de datos de por lo menos mínimo unos 6 meses, ¿sí? Para poder llamar a eso Big Data y aplicar un algoritmo adecuadamente. Entonces, en ese momento, pues de pronto ahorita ha cambiado el asunto, pero en ese momento, a nivel nacional, el único dataset confiable y robusto que había en Colombia era en Medellín. Y en Medellín, que también fueron pioneros en lo que era la implementación de sistemas de control o, bueno, de medición de calidad del aire, ¿sí? Entonces, pues bueno, el único dataset disponible estaba en esa ciudad y pues bueno, ahí tocaba hacer una gestión pues como para que ellos facilitaran esos datos. De hecho, esos datos pertenecían a EPM, pero como tal, pues como vemos, o sea, puede que sean unos datos públicos y otros datos sean privados. Sí, entonces ahí vemos como un ejemplo de esa naturaleza.
Entonces, miren, como les digo, o sea, digamos acá estos actores, lo que son los proveedores de datos, pues no necesariamente envían esa información, sino que simplemente pueden hacer que estén disponibles a través de alguna API y alguna persona pues los consuma. Sí, o sea, como cuando uno consulta los mapas de Google o cualquier otro dataset. De hecho, Google también está impulsando bastante esa parte. Sí, de hecho, creo que ellos tienen unos datasets públicos para prácticas y bueno, para un punto de vista académico. Luego aquí tenemos pues los usuarios finales, ¿sí? Entonces aquí pues puede ser cualquier consumidor pequeño, ¿sí? O sea, desde el usuario de una tienda o en la persona que compra un producto, o pues ya puede ser una gran empresa que está haciendo una transformación, digamos, tecnológica en su saber hacer. Entonces, miren, o sea, aquí pues ya vimos de manera general como cuáles son los actores que hacen parte de la cadena de valor IoT. Pero entonces, digamos, ¿quién hace qué en esos campos? Entonces, miren, desde el punto de vista, digamos, desde el lado de la demanda, podríamos ver que en las industrias, digamos, los clientes que compran equipamiento, maquinaria industrial, sí, esperan que, por ejemplo, haya servicios digitales, ¿no? Como que les permita controlar esa maquinaria o recibir información de la misma, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí decimos que los beneficios que se podrían encontrar es que haya mayor productividad en la planta, que se mejoren los procesos, sí, pero desde el punto de vista de no como un fin, ¿no? En sí mismos, sino que como el medio para obtener un resultado final más sólido. O sea, que no esperar que eso sea como decir algo como lo que típicamente se habla, ¿no? De que entra como maquinaria o software a reemplazar personas, sino que simplemente, o sea, apoyen los procesos y volverlos más eficientes, como dice aquí. ¿Listo? Entonces, como les digo, no pensarlos como el fin, sino como el medio para obtener esos resultados. Entonces, teniendo claro eso, pues el beneficio se vuelve más claro, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues para una empresa que quiere implementar eso, entonces el beneficio sería un beneficio económico, ¿sí? Y pues además que, pues como les digo, se pueden volver incluso proveedores de datos y utilizar esa información y pues también tercerizar esa parte y hacer como otro módulo, digamos, para generar ganancias. Desde la parte del suministro de equipamiento y de maquinaria. Entonces la competencia global en ese sentido se está volviendo cada vez más intensa, o sea, conforme pasa el tiempo, sí, o sea, es mayor como digamos la competencia en cuanto a incentivos, en cuanto a desarrollos en el marco del IoT. Pues como les digo, todos quieren estar ahí, pues y bueno, los primeros que empiecen a estar, pues son los que, como quien dice, van a mandar la parada, ¿sí? De los servicios, de los equipos y demás, ¿sí? Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Pero entonces también eso es una carrera para economistas, para administradores de empresas y demás, porque digamos, a partir de este auge, de esta evolución, se tiene que pensar en como nuevos modelos de negocio, en pensar en cómo ofertar estos productos y de hecho cómo ofertar servicios que de allí se desprendan, ¿sí? O sea, armar estrategias a partir de este ámbito tecnológico para volverse más competitivos y aprovechar estas nuevas fuentes de ingreso. O sea, no limitarse a, como decirlo de alguna manera, en una empresa que sea automatizar procesos, no, o sea, pensar en algo más, en ir más allá todavía y, digamos, no perder campo. Sí, incluso como les decía, o sea, ver qué nuevas fuentes de ingreso pueden surgir a partir de esas implementaciones. Sí, entonces todo ese tipo de cosas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un escenario de lo que son los Digital Innovation Hubs. Sí, entonces miren, son ecosistemas, digamos que a nivel de desarrollo y de investigación, ¿sí? Empiezan como a dar, digamos, crecimiento a empresas y ampliar su rango o su marco de negocios, ¿sí? Entonces miren, aquí podemos encontrar ecosistemas regionales, ¿sí? Como serían, por ejemplo, los clusters, ¿sí? O que les digo, o bueno, ¿cómo se llaman? Uniones temporales pueden ser en algún punto, ¿sí?
digamos, consorcios y demás, digamos, uniones de empresas, ¿no? También está lo que es las ventanillas únicas de apoyo a empresas, soporte de digitalización a las industrias y lo que es el soporte de financiación y de mercado. Entonces, miren, aquí podemos ver que alrededor de eso, o sea, de estos ecosistemas o de los Innovation Hubs, tenemos, bueno, que existen, pues, digamos, el grupo de personas que son los que impulsan, pues, estos modelos, ¿sí? Entonces, hay, digamos, analistas, hay, bueno, gente que se reúne con otras personas, digamos, con inversores, que buscan financiaciones estatales, ¿sí? A través de proyectos, lo que son las incubadoras, como por ejemplo lo que es Parquesoft, ¿sí? Para desarrollo de nuevos emprendimientos, o sea, de hecho, donde salen ideas que se pueden orquestar y llevar más allá, ¿sí? Los centros de investigación, ¿sí? Las startups, también, como decíamos, los emprendimientos, compañías, digamos, con bastante trayectoria que se puedan asociar y, como les digo, que no se quieran quedar estancadas, sino evolucionar para los nuevos modelos de negocio. Y pues incluso, digamos, asociaciones industriales. Pero como les decía, pues también como esto afecta, digamos, de manera directa o indirecta sobre otros aspectos, entonces también hay otros, digamos, que pueden mencionarse allí, que pueden vincularse y como les digo, que de pronto pueden estar directa o indirectamente relacionados, ¿sí? Pero de manera general, estos serían como los que podemos encontrar dentro de estos ecosistemas, ¿sí? De desarrollo de estas nuevas tecnologías. Aquí en lo que es el Business Intelligence, ¿sí? Entonces, como vimos al principio, pues incluye estas etapas, lo que es la adquisición, el almacenamiento, el análisis y la presentación, ¿sí? Entonces, aquí esto, digamos, este desarrollo, estas fases, están alimentadas por los datos, ¿sí? Y datos que están orientados a respaldar y mejorar, como decíamos, el proceso de la toma de decisiones. Entonces, en las fases, ¿sí? Tenemos la primera que es la recopilación, o también llamada ETL. Entonces, digamos, desde estas fuentes tecnológicas como es Big Data, Machine Learning y demás, pues bueno, haría parte de este proceso. Entonces, lo que es la extracción, la transformación y pues la carga de esta información. Luego, pues, digamos, de lo que le da paso a la carga, pues sería lo que es el almacenamiento, ¿sí? Lo que es el data warehouse. Posteriormente, pues sería el análisis de esos datos y la presentación, como les digo, de acuerdo a cualquier argumento o pregunta, para posteriormente tomar las decisiones a partir de ello. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, No, profe. profe. Listo, chicos. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es, bueno, cómo se integra el Business Intelligence al IoT. Entonces, miren, desde un lado, pues el IoT se encarga de recoger la información a través de sensores, a través de maquinarias, y ya nos vamos a la industria, ¿cierto? O pues incluso desde cualquier escenario que haya algún dispositivo que esté transmitiendo información. Entonces, el Business Intelligence pues se encarga de analizar y presentación esa información. Para ello existen pues digamos, estos software, por así decirlo, pero realmente son programas que se encargan de hacer precisamente esto, análisis y presentación, ¿sí? Entonces tenemos Power BI, Kibana, Tableau, Grafana, ¿sí? Y pues bueno, que a partir de esa información, pues bueno, ya existen, digamos, oportunidades sobre lo que uno pensaría, o sea, pensar a futuro, qué es lo que puede pasar. Pero eso no es lo único, existen estos dos elementos, ¿sí? Lo que es el análisis predictivo, o sea, como decir, bueno, predecir, como su raíz lo indica, o sea, qué va a pasar, ¿cierto? Con cierta estadística, con cierto negocio, con cierta maquinaria, pero eso va de la mano con lo que es el análisis prescriptivo. ¿Listo? Entonces, si de alguna manera, digamos, de acuerdo a estos análisis, yo ya sé qué va a pasar, ¿sí? Entonces ahora sigue la siguiente pregunta. ¿Qué voy a hacer con respecto a eso que sé que va a pasar? ¿Sí? Entonces es como decir adelantar las decisiones antes de que pase algo, ¿sí? No, como vuelvo y le repito, o sea, no es simplemente como, digamos, que si va a haber una máquina que de aquí en unas 2 semanas se va a dañar. Entonces, ¿en qué impacta eso a mi negocio? ¿En qué impacta eso a mi sistema de distribución?
También en qué impacta eso, digamos, a mi negocio, qué va a pasar, qué medidas puedo tomar para evitar, como decir, un estancamiento o digamos, una detención temporal del negocio que puede reflejarse en muchas pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, como les decía, está eso desde ese punto de vista. Entonces tenemos la detección de las anomalías de las de fallas, digamos, que puedan dar en mi empresa a nivel de dispositivos, las estadísticas de monitorización integrales, ¿sí? O sea, digamos, de orientarse como a los clientes, a las necesidades del mercado. Y a partir de esos análisis y demás se generen informes automáticamente que relacionen pues todo esto y que además pues también estos sistemas de Business Intelligence me permitan hacer un seguimiento del inventario. Sí, o sea, como automatizar incluso ese proceso que digamos, hablando vagamente, de contar que todo lo que yo tengo, pues está ahí, ¿sí? Sino que también, como les digo, proyectar a que si va a faltar algo, pues listo. Entonces, que ya se vaya, digamos, desarrollando implicando la decisión de pedir más provisiones, ¿no? Como en esa parte. Entonces, miren, ejemplos de esta integración de Business Intelligence con IoT, tenemos, bueno, lo que es la empresa SEDI, BI o, bueno, a través de esa plataforma Tableau. Entonces, miren, esta empresa es una empresa líder en servicios y tecnologías relacionadas con hidrocarburos, ¿sí? Petróleo y gas, entonces que está, digamos, en la zona entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, esta empresa controla alrededor de 1.3 millones de sensores, ¿sí? Que pues generan 37 millones de puntos de datos diarios, ¿sí? Entonces imagínense todo el volumen que maneja eso. Entonces miren, Tableau como herramienta para el Business Intelligence en la plataforma de IoT permite detectar problemas de equipos o de producción, ¿sí? Como lo hablábamos, ¿sí? E incluso, pues como ya en el otro lado, SEDI también utiliza Tableau para la parte interna, para la parte de toma de decisiones desde el punto de vista de la economía en relación a los resultados que obtiene, digamos, a nivel de producción. Y entonces también aquí, pues si quieren, bueno, aquí está es como la imagen de cómo están distribuidos, digamos, la información y los datos que provienen de esos sensores que mencionamos aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda, inquietud? No, profe. No, profe, ninguna.